Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con Jesús e Iguren y también con mi queridísima amiga Rafaela, que es la esposa de Jesús y, como sabéis, pues diputada en el Congreso y ya una más de la familia cántabra. Y, por supuesto, gracias a nuestra querida librería Gil, siempre por la amabilidad, por la hospitalidad, por haber convertido Paz este espacio en un foro más de debate y de ampliar las fronteras de la cultura y del conocimiento, y por poner siempre todas las facilidades para muchas de las presentaciones de libros que hacemos en esta céntrica librería santanderina. Así que gracias de corazón, Paz, y a todo tu equipo. Hoy, me lo vais a permitir, tenemos a una de esas personas que han hecho a lo largo de toda su trayectoria política algo que muy pocos saben hacer, que es anteponer siempre el interés general, el interés de todos, el interés de todas, a su propio interés. Ha trabajado siempre de forma discreta, rigurosa, generosa, con respeto a los demás y a las ideas por las que siempre ha defendido, y siempre además de una forma tan responsable. Eso es Jesús. Ha sido muchas cosas en su vida política. Luego me voy a detener sobre ello, pero siempre me gusta decirlo, ha sido un hombre entregado a la causa más noble de todas las causas que tenía este país por delante, que era a trabajar sin descanso por la convivencia, por la democracia y por la tan ansiada paz en su tierra, en Euskadi, y en su tierra, España. Pero antes de entrar propiamente en quién es Jesús, para los que no le conocéis, y poder tener un poquito más de él, acercar su persona y su trayectoria, me gustaría hacer una reflexión más personal sobre la historia que nos ha tocado vivir. Porque hoy, en el año 2026, hay mucha gente, demasiada gente, muchos jóvenes que no reconocen nuestra propia historia. Una historia, la de estos 50 años de democracia, que durante 35 de esos 50 años de historia ha estado marcada por el terrorismo de la banda terrorista ETA, con muchos nombres propios, el de muchas de las víctimas del terrorismo. Y este mismo fin de semana, lo comentábamos ahora, se recordaba a una de esas víctimas en el asesinato de uno de vuestros amigos, de Isaías Carrasco. Pero la historia de las víctimas del terrorismo tiene otros muchos nombres que se han ido olvidando en la propia historia. Y la democracia tiene la obligación y el deber de reivindicar y no dejar caer en el olvido. Porque gracias a todas esas víctimas, hoy nosotros estamos aquí, hoy podemos hablar tranquilamente y reflexionar sobre nuestra propia historia y sobre lo que hemos vivido. Porque hoy todos aquí recordamos a figuras como Ernest Lluch, a Fernando Buesa, a Miguel Ángel Blanco, a Fernando Mújica, a Gregorio Ordóñez o a Enrique Casas. Pero fueron asesinadas más de 800 personas en este país desde 1968 hasta el año 2011, y hay miles de víctimas más y de muchas familias destrozadas por la barbarie terrorista. Y en esa tarea los demócratas tenemos algo urgente, que es reivindicar la memoria de todas esas víctimas. Tenemos la tarea democrática de reparar su memoria, de dignificar a quienes fueron asesinados, a quienes fueron perseguidos por defender la democracia y las libertades en nuestro país. A ese ejercicio de memoria colectiva y compartida por la sociedad española quieren contribuir personas como Jesús, que vivió en primera persona y fue protagonista del proceso de paz que acabó con el fin del terrorismo 40 años después de nuestra democracia. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría hacer una reflexión, una pequeña reseña amplia de lo que es Jesús y de lo que representa.
Jesús Eguiguren nació en Aizarna, en Guipúzcoa, el 2 de junio de 1954. Casado y con 3 hijos, es un socialista vasco de referencia dentro y fuera de Euskadi, querido y apreciado de manera destacada por la militancia y por los simpatizantes de su partido, el PSE. Es parte imprescindible de la historia del socialismo vasco y de la historia del PSOE. Afiliado desde los 18 años al Partido Socialista, ha ostentado los cargos más representativos que se pueden tener en tu partido, en el socialismo de Euskadi. Ha sido secretario general del Partido Socialista en Guipúzcoa, vicesecretario general del Partido Socialista de Euskadi y también fue miembro de nuestro Comité Federal del PSOE durante más de 20 años y en 2002 fue elegido presidente del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Es de destacar además que Jesús fue protagonista esencial, indiscutible, junto a Mario Onaindia, de la fusión que unió a Euskadiko Ezkerra, partido referente de la izquierda vasca, y al Partido Socialista en el País Vasco. En el ámbito institucional, Jesús ha sido parlamentario vasco desde 1983 al año 2012, siendo presidente en el Parlamento, el primer y único socialista en presidir esta institución hasta el momento, en la tercera legislatura de la democracia, de 1987 a 1990. Incomprendido y odiado por el nacionalismo vasco, a partes iguales, quizá porque no entienden que alguien a quien consideran uno de los suyos, con sus 8 apellidos vascos y euskaldun antes que castellano hablante, no abrazara el credo del nacionalismo vasco y se comprometiera desde muy pronto con el socialismo democrático en Euskadi y en España. Jesús es el 10º de 10 hermanos, nacido en un caserío aislado, que hizo de la lectura y el estudio la manera de conocer y crecer en un mundo que de cuna le venía negado. Jesús militó en el Partido Socialista mientras trabajaba de repartidor de leche y en una gasolinera en San Sebastián, mientras estudiaba Derecho y en los veranos aprendía francés en París, trabajando en el aeropuerto de la capital francesa. De aquellas dificultades, Eguiguren construyó oportunidades. Así, además de su larga trayectoria política e institucional, es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, ha sido profesor titular de Derecho Constitucional en esa universidad y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto. Es además doctor en Derecho por la UNED y ha sido reconocido por varias universidades por sus aportaciones en Derecho Político y Constitucional. Por contar alguna anécdota que me la han chivado, Jesús, mientras dio clase en Deusto de Derecho Constitucional, a sus alumnos les hizo estudiar de arriba abajo el movimiento del procés en Cataluña. Como él bien les decía, era imposible que un constitucionalista no hiciese de esa vulneración constitucional y de esa crisis social y política un análisis en la universidad. Para él era como si un forense se negase a hacer una autopsia de una muerte inexplicable con sus alumnos. Como parte negativa de esas interminables clases de Derecho, también es cierto que les hizo tragarse todos los capítulos de la transición de la serie de Victoria Prego. Jesús es un enamorado de la Constitución y del socialismo democrático, absolutamente convencido de que España es como es de libre porque ha existido el PSOE generoso y comprometido con su país. Jesús es también vasquista y apasionado de su lengua, el euskera, y de la cultura vasca. Forma parte de la Sociedad Vascongada de Amigos del País y es vicepresidente de la Fundación Mario Onaindia. Es reconocido dentro y fuera de Euskadi como uno de los más brillantes intelectuales del socialismo actual, habiendo publicado muchísimos ensayos políticos, Euskadi, Tiempo de Conciliación, el socialismo vasco y la izquierda vasca, los últimos españoles sin patria y sin libertad, Euskadi, ven y cuéntalo, y Euskal Herria por un nuevo nacionalismo, vasquismo y navarrismo. En fin, muchas más de los que yo he citado
pero entre todos ellos destaca una de sus mayores producciones intelectuales, el libro ETA, las claves de la paz, escrito junto al periodista Luis Aizpeolea, que es uno de los libros ahora referente de los que figuran en los estantes sobre las resoluciones de conflictos a nivel internacional, y en el que narra con detalle y mucha documentación cómo fue el proceso del fin de la banda terrorista ETA. Y su último libro, con el que llegamos a un día como hoy, Jesús, el que hoy presentamos, Memorias políticas, habla sobre la fallida transición a la libertad de la sociedad vasca tras el franquismo por la acción precisamente del terrorismo, y cuenta con detalle su historia, su propia historia, dentro siempre del corazón y el compromiso con el socialismo vasco. Más allá de todo lo anterior, que ya es muchísimo, Jesús ha sido clave, fue clave en los contactos previos del Partido Socialista de Euskadi que realizó con miembros de Batasuna en el año 2002. Estos contactos con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE llevaron en 2006 a la declaración de un alto el fuego permanente de ETA y el denominado proceso de paz. Eguiguren fue el representante del gobierno en las negociaciones con ETA en Suiza y en Noruega. Una vez consolidada la paz, se retiró inmediatamente de la política, dejó todos sus cargos orgánicos e institucionales y abandonó la política activa. En lo personal, Eguiguren es fundamentalmente un hombre bueno, y así lo definen de forma mayoritaria su familia y todos sus muchísimos compañeros de partido. Y está casado con Rafaela, mi queridísima amiga, compañera de partido y actual diputada, que le ha hecho añadir a todos sus amores, al socialismo, a la Constitución, a la familia y a Euskal Herria, la pasión por esa tierra extremeña que tanto hace gala Rafaela y de esos maravillosos atardeceres en su Serena en Badajoz. A Rafaela, por cierto, Jesús le dedica un apartado precioso en este libro, en la segunda parte del libro, en el que está lleno de sentimiento y de mucho cariño, porque Rafi es todo para Jesús y Jesús es todo para Rafi. Jesús, además, es padre de 3 hijos a los que protege siempre con excesivo celo, por el miedo que aún tiene, a pesar de los años de paz transcurridos, a que alguien les prive de disfrutar del amor que ellos le tienen. Y ya termino, amigos y amigas. Gracias, Jesús, siempre por venir a Santander. Gracias por reflejar en estas memorias tu historia, que es parte de la historia de Euskadi y de la historia de España. Pero sobre todo, gracias, Jesús, por haber sido un hombre valiente cuando tan difícil era ser valiente. Gracias por haber defendido hasta el final que el mejor camino siempre para avanzar es el diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Y gracias por esa enorme generosidad y por una vida de entrega a los demás, a tu país, a tu querida Euskadi y a tu querida España por siempre. Gracias, Jesús, y os dejo con él y tuya es la palabra. Muchas gracias por esta generosísima presentación y gracias a todos los que habéis venido a este acto. El libro abarca 50 años y por tanto abarca muchísimos temas, pero yo me detendré en 3 o 4 puntos para que sea, en fin, aguantable la intervención y luego, si queréis, pues pasamos al diálogo o a las preguntas, que es donde normalmente mejor se expresa uno. El libro es producto de la preocupación por la memoria en el País Vasco, porque efectivamente ETA se acabó, pero las víctimas no se acabaron. Muchas secuelas de lo que representó ETA no se han acabado y hay, digamos, una batalla enorme por la memoria.
No sé si habéis visto la película última esta que han hecho sobre el juicio de Nuremberg, donde uno pregunta sobre cómo fue posible aquello y otro le contesta pues porque lo permitimos nosotros, ¿no? Y en Euskadi ha pasado algo parecido, que existió porque muchísima gente miró a otro lado y porque el colectivo amenazado por ETA era relativamente pequeño. Estaba fuera el nacionalismo moderado, el nacionalismo radical, la gente que callaba y por tanto, pues al final se reducía a las fuerzas de seguridad, al Partido Socialista, a lo poco que había del Partido Popular y por tanto ahora la memoria duele un poco. Creo yo que la memoria duele y es una batalla que no sé si ganaremos porque lo que se explica de las instituciones en el País Vasco es una visión del terrorismo donde llamándolo conflicto se explica que hubo dos partes, ¿no? Uno, ETA, que practicaba el terrorismo, y por otra parte el GAL, las fuerzas de seguridad, que practicaban también la violencia. Y es un poco la idea que se nos quiere vender. Yo las memorias las he escrito básicamente porque quería dejar por escrito mi experiencia. Importante o no importante, leída o no leída, pero quería dejar un testimonio. Y sobre todo quería dejar un testimonio que no sé si lo he logrado en el libro, de cuál era el clima y el ambiente social en el País Vasco. Porque los asesinados por ETA se pueden contar y eso es fácil de que se recuerde, pero allá ocurrieron muchas más cosas, ¿no? Había un ambiente de terror provocado por muchas cosas, por las constantes manifestaciones con el grito de ETA, mátalos. Estaba el País Vasco lleno de carteles apoyando a ETA y a los presos y al mismo tiempo apenas había estado en Euskadi. Todo aquel que se acercara a un cuartel o fuera amigo de un guardia civil, pues sabía que estaba condenado a muerte. Entonces la gente se fue apartando de todo eso y a su vez el Estado era muy, muy débil, ¿no? Era un Estado invisible prácticamente en el País Vasco. Para poneros un ejemplo, las delegaciones del gobierno, de educación, de esto, del otro, no solían tener ninguna placa, por ejemplo, debajo, que pusiera aquí, o bandera, mucho menos, ¿no? Y era porque convenía que no se supiera quiénes estaban allá. La Guardia Civil y la policía, que poco a poco fueron haciéndose más eficaces, pero al principio eran muy ineficaces y recurrían a la tortura. Nosotros no lo creíamos porque nos decían que los de ETA siempre denunciaban torturas, aunque fuera mentira, pero bueno, luego hemos reflexionado mejor y más serenamente y la práctica habitual eran las torturas. Por tanto, el Estado estaba rechazado, estaba deslegitimado y no digamos ya en los pueblos. En los pueblos el Estado eran ETA y HB. Son los que sabían la vida de todos, el dinero que tenían todos a través de las cajas de ahorros y todo el País Vasco de alguna forma estaba controlado por los seguidores de ETA y por los que callaban. Hasta tal punto llegaba esa
ese sometimiento de la sociedad vasca, que por ejemplo yo siempre suelo decir que la Guardia Civil, el general Galindo, tuvo que mandar por escrito a los guardias civiles que no tomaran nunca gin tonic con Larios, porque solo ese hecho era suficiente para identificar a un guardia civil, porque por lo visto la gente allá no tomaba gin tonic con Larios y todos los guardias civiles tomaban gin tonic con Larios, que era el que tenía el monopolio de los cuarteles. Por tanto, bastaba un detalle de esos para que identificaran este es guardia civil. El resto del terrorismo, pues ya sabéis cómo funcionaba. ETA ordenaba matar, pero la información no la obtenía ETA. La información la proporcionaba tu vecino, en algunos casos tu familiar, alguien que te conociera mucho, y esa información se mandaba a Francia y en base a esa información pues se mataba en Euskadi. Yo en los primeros tiempos, cuando el Estado no tenía ni traductores al euskera, pues a veces me llamaban para hacer las traducciones de los papeles que cogían a ETA. Y yo los tenía que leer, ver quién estaba amenazado, quién no estaba. Y me acuerdo que en una de las cartas una mujer mandaba una información a ETA sobre una persona. Y terminaba la carta diciendo, y para que no dudéis de los datos que os estoy dando, es mi cuñado. Decía la carta. O sea que el País Vasco vivió esa situación que es relativamente difícil de explicar. También en ese sentido estoy contando anécdotas, pero cuando murió Txomin, el dirigente de ETA, los jueces le ordenaron transportar o llevar el cadáver a Mondragón y enterrarlo ellos, la Guardia Civil, para que no hubiera tumultos. Pues le salieron al paso a la Guardia Civil gente de HB y le dijeron que no podían asegurar su seguridad si entraba en el pueblo y que ellos se hacían cargo del cadáver, y la Guardia Civil tuvo que ceder, o sea que ni la ley a veces se podía cumplir. Hay un documental o un podcast, esas cosas que salen en el ordenador, sobre el entierro de Txomin, que es un buen ejemplo de lo que decía del terror que provocaban esas masas, que siempre eran numerosas además, en el País Vasco. O sea que el silencio se impuso, y se impuso prácticamente hasta que acabó ETA. Y ese es un poco el aspecto que quería destacar en el libro. Pero en fin, luego oyendo a los que lo han leído veo que les interesa más el fin de ETA y la cuestión del terrorismo y estas cosas. Todo el libro está atravesado por la cuestión del terrorismo. Yo no hablo del desarrollo estatutario ni hablo de otras cosas del País Vasco, porque para mí y para los socialistas la clave ha sido vivir con la amenaza de ETA. En mi caso personal, yo fui a reconocer el cadáver del primer socialista asesinado en 1980, era un chaval, todavía estaba estudiando Derecho en casa cuando me llamó la Guardia Civil para que fuera a reconocer el cadáver, y enterré al último de los socialistas asesinados, que es el que homenajeábamos este domingo, que fue Isaías Carrasco. Y en media pues hubo otros muchos. Y al ser secretario general de Guipúzcoa, pues tenía una presión especial del terrorismo. A veces hay gente que, yo qué sé, cuando está en Sevilla y otros sitios, pues te preguntan, cuando pinto la situación del País Vasco,
que no me voy a extender ahora, porque en el fondo vosotros, yo creo que ya lo habéis conocido y habéis sufrido aquí también el terrorismo, pues te preguntan a ver si no había miedo, ¿no? Y tengo que tomarme mi tiempo para explicar que no teníamos miedo, nos habíamos adaptado a aquella situación y sabíamos que un día nos podía tocar, habíamos hecho testamentos de quienes se encargaban de los hijos, o sea que estábamos preparados, pero no sentíamos miedo, porque con miedo yo creo que es imposible vivir. ¿Qué hacíamos para no tener miedo? Pues, por una parte, nosotros sabíamos que éramos una parte del socialismo español, por tanto, teníamos una especie de obligación de no dejar aquello. Hubiera sido un acto de cobardía. Y luego nos consolábamos, nos engañábamos un poco con medidas de seguridad que en parte nos lo inventábamos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca salía a la misma hora de casa, nunca volvía a la misma hora a casa, nunca iba a comer 2 veces o 3 al mismo restaurante. Teníamos miedo o precaución cuando hacía mal tiempo, porque la mayoría de los atentados se hacían con mal tiempo, no sé si porque daba más seguridad o por qué. El fin de semana era siempre peligroso porque también aprovechaban el viernes o el sábado para hacer el atentado y que todo el fin de semana los medios estuvieran hablando del atentado. Y luego teníamos pequeños trucos, poníamos el coche siempre pues con 2 ruedas en el bordillo, porque alguien nos dijo que así no podían ponernos bombas lapas, luego nos dijeron que eso era una chorrada, que podían poner perfectamente bombas lapa, aunque hiciéramos eso. En definitiva, procurábamos cuidarnos, eso es verdad. Pero miedo como tal yo creo que no teníamos. De hecho, cuando empezaron a matar concejales y tal, yo era secretario general de Guipúzcoa y estaba preocupado si aguantaría el partido ante la muerte. Y yo no recuerdo que nadie diera un paso atrás o que nadie se fuera de Guipúzcoa o del País Vasco. Por tanto, digamos que el ser socialistas y tener esa obligación de aguantar nos hacía superar el miedo. Otro punto que voy a tocar es el del final del terrorismo. Yo me gané muchas enemistades, tanto en el País Vasco como fuera del País Vasco, porque un día dado dije que el terrorismo estaba en sus años finales y que era el momento de dialogar. ¿Por qué lo dije? Pues la gente piensa que en política todo se hace por razonamiento, cálculo, etcétera, pero yo lo dije en parte por intuición. Al haber vivido allá desde pequeño, haber estudiado en el instituto con gente que luego no te saludaba, en un momento dado me di cuenta que la gente te saludaba. Por tanto, dije, aquí algo está cambiando. Y por otra parte, analizando la situación, también se podía llegar a esa conclusión, ¿no? El atentado de los trenes de Madrid afectó muchísimo al terrorismo vasco, porque todo el mundo se escandalizó con ese atentado y HB lo condenó, etcétera, y se hizo muy difícil condenar un tipo de terrorismo y no condenar otro tipo de terrorismo. Y luego las leyes históricas también demostraban que los movimientos terroristas
cuando aparecía uno nuevo, digamos, se deshacían las anteriores. Por tanto, con el terrorismo islámico se podía pensar que iba a afectar a ETA. De hecho, ETA todavía tenía un halo de falsa legitimidad, de creencia en que había sido antifranquista o de que el gobierno no negociaba, etcétera. Y con el terrorismo islámico se le cayó todo eso porque todo el mundo vio que el terrorismo era fanatismo, era crimen y que no había forma de defenderlo. Es decir, que del momento en que nació ETA, que era el momento de la revolución de tercermundistas y de liberación nacional, etcétera, habíamos pasado a un momento en que el terrorismo era reflejo de lo peor que había en el mundo y eso también les estaba afectando. Por otra parte, ellos querían hacer política y mientras existiera ETA, pues tampoco podían hacer política. Yo fui de los pocos defensores de la ley de partidos en el País Vasco, porque pensaba que el ilegalizarlos era eficaz. Todo el mundo decía que iba a pasar algo en el País Vasco y no pasó absolutamente nada cuando se les ilegalizó, pero comprobaron que no podían hacer política y querían hacer ya política. En base a esos criterios y sin pedir permiso a nadie, ni al PSOE, ni al PSE, etcétera, inicié unas conversaciones con Otegi, en parte para comprobar si todo eso era verdad, ¿no? Y aparte de las razones que he dicho antes, yo estaba muy desengañado y muy cansado de cómo se abordaba el terrorismo en el País Vasco. Cuando te mataban a un compañero, iba ya el ministro de turno, te daba unas palmaditas en la espalda, luego se iba a Madrid y se creaba la polémica entre los partidos. Teníamos ya la sensación de que se había asumido el terrorismo como un fenómeno que el Estado español podía soportar, ¿no? De hecho, se hablaba del empate infinito, etcétera, y yo no estaba de acuerdo con esto, me rebelaba contra eso y contra el partido en algún sentido. Cuando yo fui presidente del PSE y Patxi López fue secretario general del PSOE, lo fuimos en contra del criterio de Zapatero, que no quería ni muertos que el partido estuviera en nuestras manos. Y no había ninguna razón objetiva para oponerse a eso. Pero en el País Vasco querían tener a alguien de absoluta confianza, que nunca criticara nada, que nunca les llevara la contraria, y nosotros sabían que teníamos ideas propias sobre qué debía hacer el Partido Socialista y qué se debía hacer en el País Vasco. Y hubo una batalla hasta el último día del Congreso. Por tanto, todas esas circunstancias, y aunque por el pacto antiterrorista no se permitía hablar con HB mientras estuviera el terrorismo, pues nos pusimos a hablar y comprobé que ellos a su manera estaban un poco en la situación también de querer que eso se acabara. De hecho, me acuerdo que en las primeras reuniones, que yo todavía no conocía a Arnaldo, nos dijimos mutuamente, oye, nos hemos pasado toda la vida con el terrorismo, tú un montón de años en la cárcel, nosotros enterrando a compañeros, vamos a dejar esto para las siguientes generaciones. Y así poco a poco se fue creando una confianza y tratamos de buscar un método para que el gobierno y ETA negociasen. Y tardamos 4 o 5 años en esa tarea sin que se enterara absolutamente nadie, ni en el PSE ni en el gobierno. Y luego tuvimos la suerte de que ganó Zapatero,
se lo contamos, lo que habíamos hecho durante 5 años, le contamos que teníamos acceso a ETA, que podíamos poner en comunicación ETA con el gobierno. Era yo el que iba por las cartas a Francia de ETA y los llevaba al gobierno, y las cartas de contestación de ETA las escribía yo también en casa, porque el ministerio no quería dejar ningún papel que, si todo salía mal, pues estuviera involucrado. Por tanto, todo el 80% del proceso de paz fue un proceso un poco en secreto, en el que había un sobreentendido de que si salía mal, pues unos locos habíamos intentado hacer un proceso, y si salía bien, pues el gobierno ya se sumaría a la situación. Y ocurrió lo mejor. ETA dejó de matar, aunque no declaró una tregua. Buscamos los medios de poner en contacto ETA con el gobierno, y fue un proceso de paz donde no hubo fondos reservados, ni aviones, ni nada parecido. Yo me iba en mi coche, en el mío no, alguien me lo dejaba para que no me siguieran, a Ginebra y luego a Noruega, pero siempre por mi cuenta, nunca por cuenta del gobierno. Y así ese proceso, que lo que pretendía en lo fundamental era que Zapatero hiciera una declaración donde decía que los vascos eran libres de decidir su destino, etcétera. Fue un texto que lo pacté yo con Josu Ternera, el que leyó Zapatero en el Congreso, y para que Zapatero hiciera eso, ETA tenía que declarar una tregua permanente, que tardamos muchísimo también en conseguirlo, pero al final ETA accedió a esa tregua permanente. Por tanto, el proceso iba muy bien. HB estaba ilusionado con este proceso, y ocurrió que en ETA cambió la dirección. Yo todas las conversaciones las llevaba con Josu Ternera, que era un hombre, más allá de lo que fuera, era un hombre serio y que sabía negociar, y vino de pronto Thierry, que era un loco con el que no se podía negociar, y empezó a sacar temas que en el proceso habían quedado excluidos, como la reforma de la Constitución, el tema de Navarra, etcétera, que el proceso se frustró con el atentado de la T4 en el momento en que la sociedad vasca, incluido ese mundo que seguía a ETA, se había hecho muchas esperanzas sobre el fin del terrorismo, y el atentado y la ruptura de la tregua después lo que hizo fue separar a los que querían hacer política, es decir, a Batasuna, de los que querían seguir matando, que era ETA, que por otra parte era una ETA ya muy debilitada por la Guardia Civil en los últimos años. Y yo siempre he dicho que la paz surgió de los escombros de la T4. Fue el momento en que Batasuna dijo: con ETA es imposible que se negocie nunca, y vamos a hacer que ETA pare. Y como ETA y Batasuna, en el fondo, como decía Garzón en sus últimos autos, era la misma cosa y el mismo mundo, pues Batasuna empezó a hacer asambleas pueblo a pueblo, y por un 80% ganaban en todas partes que ETA parara de matar. Y eso fue, más allá de la debilidad de ETA, lo que les hizo parar, que su propio mundo, Batasuna, les negara la autorización de matar. Y así acabó aquella historia. Podría contar muchas más cosas. Una vez que empiezo a hablar de esto, puedo seguir toda la noche. Pero bueno, a veces me dicen que me alargo, por tanto prefiero acabar
y si hay alguna pregunta pasar al diálogo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que seguro que hay alguna pregunta, alguna reflexión, algo que os inquiete, que aprovechar la oportunidad de tener a alguien como Jesús. Pablo, venga. Gracias, Jesús, por toda este relato que a veces es desconocido, porque se te ponen las pelos como escarpias cuando escuchas estas historias contadas con tanta sinceridad. Y te quería preguntar, porque estuvimos recientemente en el Congreso, en la presentación del libro de las experiencias de Alfredo, pero no acaba, y con todo Zapatero, pues bueno, cómo fue esa noche en llamadas intempestivas de mitad de la noche, en las plenas negociaciones, y bueno, también pues, cómo fue tu experiencia esa noche en la que incluso ETA amenazó con poner bombas si no se aceptaban las condiciones de esas declaraciones de Zapatero, esa declaración de Zapatero. Entonces, pues como estabas ahí, supongo, sí, junto con Alfredo, o bueno, no sé si con Alfredo, si era pues cómo fue esa sí, bueno, ya que hablas de Alfredo, yo todo el proceso, que duró unos 10 años en total, me comunicaba con Alfredo, yo no hablaba con Zapatero. Lo que le contaba después a Alfredo a Zapatero, pues no lo sé, ¿no? Pero un poco sería su versión, porque una vez me dijo Zapatero que le iba todas las mañanas al despacho diciendo Eguren ha vendido Navarra, Eguren ha hecho no sé qué, y nunca hubo problemas de ese tipo. Pero lo que preguntas tú, en teoría el proceso acaba con la bomba de la T4. Pero después hubo más reuniones, aunque esto no se ha explicitado mucho porque eran reuniones después de un atentado que en teoría había dicho Zapatero que no se iba a hablar más con ETA. Pero parece ser que Tony Blair y el IRA y una serie de gente llamó al Zapatero diciendo que ETA tenía una oferta importantísima que hacer y que planteaba, no sé cuál era la expresión que utilizaban, sí, desmantelar su aparato logístico. Entonces, después de darle muchas vueltas, pues se aceptó a ir a Ginebra a hablar con ETA después del atentado de la T4. Y claro, enseguida nos dimos cuenta que era un montaje. Ellos habían quedado mal con la T4 ante el IRA y ante grupos de ese tipo, ante gobiernos europeos, porque no os creéis que todos los gobiernos y todo el mundo nos comprendía y estaba de acuerdo con nosotros y tal. Lo de Navarra y esto, por ejemplo, los representantes internacionales no lo entendían muy bien, no entendían por qué no cambiábamos el mapa y metíamos Navarra y el País Vasco en el mismo sitio. Es decir, que el trasfondo no lo entendían. Entonces, ETA quería ganarse de alguna forma otra vez a la opinión pública y nos citó en Ginebra, nos llevaron a un chateau ahí en el monte y trajeron como invitados a representantes del IRA, a representantes de Noruega, a representantes de Inglaterra. Me acuerdo que estaba el jefe de gabinete de Tony Blair, representantes de la organización internacional que nos facilitaba los encuentros y las gestiones para ir a Noruega o para trabajar en Suiza sin que detuvieran a los de ETA, y hicieron allá una especie de pequeña asamblea, ¿no? Y la propuesta que nos hicieron fue que si aceptábamos que Navarra formara parte de Euskadi en 2 años, pues ellos desmantelaban la organización y acababa. Con lo cual, claro, muchos de los observadores dijeron, coño,
pues tampoco es tanto lo que pide, ¿no? Cambiar un poco el mapa interno de España. Nosotros nos opusimos tajantemente. Decíamos que no teníamos inconveniente en que un día Navarra y Euskadi fueran la misma comunidad autónoma o una comunidad autónoma compartida, pero que solo tenían que decidir los navarros y que no se podía imponer por una fecha y en un momento determinado. Y entonces pues apareció la verdadera cara de ETA, porque enseguida empezó a decir que o eso o nada. Presentamos distintos textos que redacté yo mismo, algunos de ellos Arnaldo y estos que estaban allá aceptaban, pero ETA no las aceptaba, y un poco como demostración también de lo mal que estaba la dirección de ETA en aquellas fechas, pues aquello se volvió una locura, ¿no? Se negaron a que las propuestas las hiciéramos nosotros, los teníamos que hacer a través de intermediarios y por escrito, tienen un plazo de 2 días, es decir, que fuimos allá a mirar a ver si había algo nuevo, pero nada, no había nada nuevo, y lo único que hicimos fue, no queríamos romper nosotros y aguantar y hacer propuestas una a la otra, para ver si aceptaban algo, aunque ya veíamos que no lo querían aceptar. Y al final fue ETA la que se levantó de la mesa y dijo que se había roto la tregua. ¿Cómo lo viví todo aquello? Preguntabas. Pues mira, para empezar, estábamos, yo no sé dónde estábamos, pero estábamos un poco en el monte. No estábamos en la ciudad, ¿no? Y cuando acabó, cuando ETA dijo eso de que se levantaba de la mesa, salimos todos del edificio en que estábamos y a mí me dejaron totalmente solo. Los representantes internacionales y tal, todos se fueron con ETA. ¿Por qué? No lo sé, porque querían convencerles de algo todavía o porque no sé por qué, pero fue la sensación de soledad y de fracaso ahí en una noche sin saber muy bien dónde estabas, y nada, los facilitadores o los representantes internacionales me llevaron andando, la secretaria de ellos me ha llevado andando a Ginebra. Me acuerdo que en el camino le llamé a Rubalcaba y como él supongo que ya lo esperaba, lo único que me dijo es: ¿quién se ha levantado de la mesa? Y le dije: ellos. Pues está bien, ya sabíamos que esto iba a pasar, y así acabó el proceso. Y en cierta forma así empezó, porque a partir de ese momento Batasuna fue testigo de que no quería dialogar y empezaron a romper con ETA. Y ese fue el final. Cristina. Durante el periodo que estuviste negociando, ¿cómo fue la relación que tuviste con Euskadiko Ezkerra? Porque Euskadiko sí que defendía que Navarra formara parte de lo que era Euskadi, las 8 provincias vascas. ¿Qué tal porque ellos ya estaban, sobre todo en el segundo periodo, junto con el Partido Socialista? Estaban ya en el Partido Socialista y ellos venían muy desengañados del nacionalismo, o sea que en el Partido Socialista se hicieron muy antinacionalistas y no, con el tema de Navarra y tal, dejaron de abanderar la posición de integrar a Navarra y todo eso, o sea que no hubo con ellos ningún problema de ningún tipo. Voy a hacer 2 preguntas. Pasa, ¿no? Paco. Es cierto que cuando tuviste conversaciones con el colectivo Atapado de Paquito y que se estuvo a punto de cerrar en ese momento, esa es la primera. Y la segunda, ¿qué tal fue la relación con
con Odón Elorza? ¿Qué significó para ti Odón Elorza? Bueno, empezando por lo de Odón Elorza, Odón Elorza somos amigos desde que Odón tenía melena, ¿no? Y melena larga. Pero no tenemos mucha relación porque Odón ha sido una persona un poco rara. Es decir, que sigue siendo del Partido Socialista, pero no lo ves nunca en una asamblea o en una reunión del partido. Lo ves en la calle, te saluda, pero tampoco es que se te detenga mucho a hablar y eso. Es una persona un poco que siempre ha actuado por su cuenta, ¿no? O sea que la relación en ese sentido es buena, pero relativamente distante, porque Odón es distante. Hay un libro en el que le mencionas, que tiene bastante peso en tu Sí, durante muchos años estuvimos defendiendo las mismas posiciones en el Partido Socialista. Lo que pasa es que cuando dejó de ser alcalde, pues, y se fue de diputado a Madrid, se enfadó en Madrid, no sé con quién ni por qué temas, creo que con Rubalcaba, que era el portavoz del grupo parlamentario, y desde entonces siempre se ha mantenido un poco distinto. Pero porque él es así, ¿eh? Era así cuando tenía 20 años y es así ahora. Lo otro que me preguntabas Lo del colectivo Tapalo de Paquito, Sí, es que yo he pertenecido muchos años al Partido Socialista y te conozco, nos hemos conocido en Bilbao en varias ocasiones. Siempre se habló por las casas del pueblo de que cuando se desactivó el colectivo Tapalo, que el colectivo Paquito, estuvimos a punto de cerrar ETA. de acabar con él, dices, con la policía. No. Yo creo que la policía dio un paso muy importante con la detección de la cúpula, pero los éxitos policiales vinieron más tarde, yo creo, ¿eh? Uno de los hechos en que influyó para que empezaran a controlar a ETA fue la informática. Antes ETA funcionaba, los avisos los daba a través de papeles de uno al otro y en un momento dado empezaron a trabajar con los ordenadores y tal, y por lo visto el gobierno a través de Estados Unidos, no sé qué, pues empezó a intervenir esas cartas de ETA, ¿no? Luego tenía controlado en Francia prácticamente a los dirigentes de ETA, incluso los grababa y todo. Se había infiltrado mucho, por ejemplo, el chofer de ANSA, que era el jefe de ETA cuando yo empecé a negociar, que luego fue detenido. El chofer de ANSA era un guardia civil, por ejemplo. O sea que el chofer del jefe de ETA era un guardia civil. Lo reconocen ellos ahora. Por tanto, la Guardia Civil había avanzado mucho en el control de ETA. Pero de ahí a terminar con ETA faltaba mucho porque tenían cierto respaldo, ¿no? Yo me acuerdo que ese día que os he contado ahí en una casa en Ginebra, cuando se acabó todo, el jefe del IRA nos llamó a un apartado a mí y a Thierry, que era el que iba en nombre de ETA a las negociaciones. Y a Thierry le dijo lo siguiente: cuando uno se levanta de la mesa tiene que saber que tiene que hacerlo porque la siguiente vez volverá más fuerte, pero vosotros ya no vais a volver más fuertes a la mesa, quizá no volváis nunca, le dijo. Y a mí me dijo: y tú, si crees que algún día la policía va a acabar del todo con ETA, también estás equivocado, porque a una organización terrorista, por muy controlado que lo tenga la policía, le basta que le salgan al año 2 atentados bien para que siga
existiendo. Entonces ETA sí tenía capacidad para hacer más de 2 atentados al año, pero es verdad que estaba muy controlado, Y luego la dirección estaba ya, no sé cómo explicarte, hubo 2 representantes de ETA, uno que fue, no me viene a la cabeza ahora, el primero, Josu Ternera, el primero, y con él todo fue bien, y con él llegamos al acuerdo de cómo se iba a negociar, y el orden del día, y la separación de política y terrorismo, etcétera, todo fue bien, pero cambió la dirección de ETA, y cambiaron también al representante, y ese fue Thierry, y este era un loco. Bastaba con hablar con él y tratar con él para darte cuenta que la dirección de ETA ya no era lo que era antes, ¿no? Que estos hombres estaban ya un poco, en fin, un poco, Las imágenes de la detención. que eran muy malos dirigentes, vamos, se veía por cómo se comportaban, ¿no? Siempre me acuerdo que yo tomaba las notas, las actas a mano, y bueno, luego un día me entró la policía, el CSIT, la Stena o quien sea, y me llevó todos los ordenadores, pero claro, yo como tomaba las notas a mano no se llevaron lo que venían buscando, ¿no? Pero me acuerdo que Thierry llevaba consigo a un chaval que tomaba todas las actas en ordenador, y así en broma le dije un día, oye, pero ¿no te das cuenta que un día te va a pillar la Guardia Civil ese ordenador y se va a enterar de todo? Y contestaba eso diciendo, este ordenador no lo desencripta ni la KGB ni la CIA. Y el día que le detuvieron en Burdeos tenía abierto el ordenador. O sea que era una dirección ya que se estaba deshaciendo un poco. Pero aún así parece mentira, pero cuando empecé yo a negociar con ETA, la Guardia Civil todavía no sabía cómo se elegía la dirección de ETA ni quiénes eran los dirigentes de ETA. La policía siempre partió la base de que había un jefe en cada momento, y eso era mentira, me lo decía Josu Ternera. Era un colectivo impar de 5 personas, supongo, o podían ser 7, no sé. Y estaban prácticamente empatados los que querían terminar y los que querían seguir. Y detuvieron a uno en Francia, la policía francesa, uno que formaba parte de esa dirección y que era partidario de terminar, y así cambió la mayoría de la dirección de ETA. Pasó de querer negociar a romper la negociación, y la detención de ese etarra fue pura casualidad, porque se le olvidó la pistola en una lavandería cuando iba a Suiza, pero ese hecho casual cambió totalmente la negociación. No sé si te he contestado. Tenemos, Buenaventura, tenemos un par de preguntas más. Vamos a... Muy rápido, una reflexión personal. Al hilo de lo que has dicho al principio sobre por qué duró tanto, y había muchos simpatizantes, sobre todo mucha gente que tiraba para otro lado en Euskadi. Yo recuerdo en el año 78 cómo descubrí que el problema de la ETA era muy gordo, que la idea en estos primeros años de la transición es que, bueno, pues que esto, una vez que llegase la democracia, se iba a disolver como un azucarillo. Un grupo de 4 amigos fuimos a Pamplona, al pabellón Anaitasuna, a ver la Copa del Rey de baloncesto, año 78. Y en mitad del partido saltan a la cancha varios encapuchados con una pancarta de presos a la calle, ¿no? Y de repente, a mí me pareció que fueron 5.000 personas los que se levantaron, a lo mejor eran 1.500, no lo sé, gritando ETA más metralletas. Y yo vine, y mis amigos, pues vimos acongojados porque tomamos conciencia de que aquello no era una broma de unos locos, sus familiares y 400 simpatizantes, porque salvo que se hubiesen juntado todos a ver el baloncesto ese domingo, pues aquello era más grave. Esto es
mi reflexión, lo que me ha Sí. recordado lo que decías. Y luego una pregunta muy, muy fácil. ¿Cómo se te queda el cuerpo cada vez que escuchas desde Madrid que ETA sigue viva y que todas estas... Bueno, en cuanto a lo segundo, no. Ya estoy acostumbrado, ¿no?, a que digan eso y a que recurran a ETA, y si le escuchas a mayor oreja te dice que está a punto de ganar ETA en Euskadi, ¿no? Y es una barbaridad lo que dicen. Hombre, tiene el fondo de verdad de que sus seguidores están ahí y son muy fuertes, pero bueno, ya no son ETA, son nacionalistas independentistas, pero que respetan la democracia, las elecciones y no practican ningún tipo de violencia. Por tanto, a pesar de eso, se puede decir que ETA se acabó.